Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, la conversación de hoy es sobre servidumbres voluntarias, jóvenes y precariedad. Y nos acompañan en la mesa, a mi lado, Pablo Semán, que es doctor en Antropología Social, investigador independiente del CONICET y docente de grado y posgrado en la UNSAM. Paola Túbaro, que es investigadora en Sociología Económica y directora de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica. Y Julieta Longo, investigadora en el CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata, socióloga del trabajo, especialista de la economía de plataformas y de su impacto sobre los trabajadores. Como habrán escuchado y visto en la presentación de la charla, la convocatoria, el título de la conversación de hoy tiene un poco de polémica en la definición, porque en la palabra servidumbre y en la palabra voluntad hay un enfrentamiento, ¿no? Y una dificultad que hoy vamos a tratar de vislumbrar, a ver si ese problema entre lo que podría ser la subordinación, la esclavitud, la servidumbre, el servicio y la voluntad o la autonomía, está pasando algo peculiar en la Argentina, en el trabajo, con la tecnología, más allá de lo que políticamente pueda significar esto, de lo que pueda significar en términos del voto, de la opinión pública. Vamos a tratar de profundizar en las percepciones, expectativas y subjetividades de los propios trabajadores y trabajadoras jóvenes. Y en todo caso, si eso da para la polémica política, que sea antes explorando lo que ocurre en las condiciones de trabajo de los jóvenes, en particular los jóvenes atravesados por el trabajo en plataformas y por la tecnología. Vamos a empezar primero por unos 10-15 minutos por cada uno de los expositores, y no vamos a ser tiranos con el tiempo porque son personas que saben manejar muy bien esos tiempos. Sí, pero por las dudas me pongo el despertador. Pero si ustedes ven que esta persona está siendo poco tirana y alguien levanta cartelitos con 5 minutos, quedan 2 minutos, queda 1 minuto, no me opongo. Vamos a primero hacerlo en este orden, en el orden de la presentación, y luego hacemos unas rondas de conversación con algunas preguntas que voy a tratar de acercar yo, para profundizar y debatir juntos. Y al final, si hacemos tiempo, unas preguntas del público. Pablo. Bueno, yo por las dudas me puse un temporizador que va a sonar, en algún momento me voy a avergonzar, pero mejor que me atenga al tiempo. Yo quiero empezar por una imagen y a partir de eso lanzar algún argumento para la discusión. Me acuerdo que a la salida, en ese periodo gris de salida de la pandemia, que no sabía si estábamos adentro, afuera, veo en una motocicleta a un joven con su mochila de repartidor, y en la motocicleta él enganchaba del costado una muleta, casi como si fuese la lanza del Cid Campeador, y además tenía un yeso en la pierna derecha por alguna lesión que yo supongo era producto del propio trabajo.
Y entonces uno veía, yo conduje motocicletas, sé lo peligrosas que son, y lo peligrosas que son cuando uno está lesionado, porque realmente uno usa mucho el cuerpo con una motocicleta, incluso a veces como parapeto de la propia caída, ¿no? Y entonces pensé, ¿qué régimen de trabajo más inicuo, más degradante, que no te permite recuperarte de la última lesión cuando vas hacia la próxima, ¿no? Y digamos, me sensibilicé frente a esa imagen, en parte también porque yo ya venía trabajando con jóvenes que trabajaban en plataformas, en el reparto, en Rappi y en otras variaciones muy diferentes, por otro lado, del trabajo con plataformas. Dicho esto, yo les voy a dar un argumento que relativiza mi impresión. Casi voy a terminar, o sea, si alguien me escucha mal, y yo aparte soy una persona que no suele tener matices, entonces a veces facilito que me escuchen mal, pero va a parecer que defiendo el trabajo en plataformas. No estoy a favor de eso, pero, y acá viene algo de mi presentación y de mi presentación personal, ¿no? Que es, yo la verdad es que no soy especialista ni en sociología del trabajo, ni en sociología política, y sin faltarles el respeto a ninguna de mis dos colegas, muy orgullosamente no lo soy, ¿no? Sobre todo no soy sociólogo político, porque justamente lo que me parece que nosotros uno de los problemas que tenemos en las ciencias sociales es la servidumbre voluntaria de los cientistas sociales a consensos normativos de las disciplinas, en las cuales hay una categoría que está hace 30, 40 años, y la academia para moverse, para encontrar algo, tiene que pedir permiso a 54 profesores. Yo, como soy viejo y estoy más para el ARPA que para el Maracaná, ya no me preocupo por eso, no le pido permiso a nadie y digo locuras. Y me parece bien, sinceramente, ¿no? Específicamente en el terreno de la sociología política. Yo me acuerdo que tengo colegas queridísimos por otro lado y muy valiosos que, y no voy a invocar este antecedente por casualidad, que poco antes de la segunda vuelta en que ganara Milei la elección, por decir que tal vez ganaba la elección, me trataron públicamente de insensato, ¿no? Bueno, pero quizás sea un momento de ser insensato y empiezo por la política, aunque no voy a dejar de explorar las situaciones empíricas tal como vos pensás, porque yo creo que lo que ha pasado en el mundo del empleo en Argentina, en este empleo, en esta situación juvenil, hace que los jóvenes hayan tomado conciencia política, no como lo esperaría un socialista, un izquierdista, un peronista de izquierda, que en general llaman a todos estos jóvenes desclasados, como si ellos hubieran sido afiliados al Partido Comunista desde los 5 años de edad, o como si creyeran que el trabajo trae la conciencia de clase, pero estos jóvenes, su régimen de trabajo está asociado a una forma de conciencia política, por eso invoco el antecedente de la política. Y de alguna manera esos jóvenes se han revelado entre el consenso normativo de las generaciones anteriores y por eso votan lo que votan mayoritariamente y muy fuertemente, por otro lado. Así que el antecedente político o la política está como inmediatamente ligada a esta experiencia y, perdón si yo me pongo en profesorcito, creo que la idea de experiencia, yo sé que la mayor parte de los que están acá no tiene por qué haber leído esto, pero invocada, por ejemplo, por el marxismo democrático inglés, es clave para entender las constricciones, las posibilidades y los proyectos que emergen en estas situaciones que nosotros llamamos de precariedad. ¿Y por qué las llamamos de precariedad? Bueno, porque las contrastamos con el modelo de empleo que para mi generación y para algunos de mi generación, no para todos, pero sí para muchos de mi generación, fue posible, ¿no? Que es un empleo con contrato, es un empleo que está socialmente regulado
estatalmente regulado y que asegura vacaciones, antigüedad, condiciones y medio ambiente de trabajo gestionados por las empresas y el Estado y los sindicatos, un montón de situaciones que además yo creo que son valiosas todavía, que no hay que darlas por muertas, que sería de alguna manera derrotista y nihilista, inclusive en Argentina, donde todo eso está en quiebra, agitar la muerte de ese régimen de empleo, incluso ante el tipo de reforma laboral que preconiza el gobierno y muchísimos actores sociales, incluidos estos jóvenes que están de acuerdo con esa reforma laboral. Ahora, me parece que precariedad no es el único nombre que esto tiene, ¿no? Y ahí aparecen algunas cuestiones que yo fui relevando en entrevistas a las cuales yo llegué justamente en una investigación política, pero cuando yo hago una investigación sobre política no pregunto sobre política, me pregunto cómo te va la vida. Y después aparecen cosas y para mí ese es el mejor. Y además, perdón, yo no hago ni focus group ni entrevista, invito a la gente a comer un asado. Y salen cosas. Y si toman vino, salen más cosas. Y si están en la familia y están peleados, salen más cosas. Y hago la versión más sensata desde el punto de vista etnográfico de una cosa que se llama investigación cualitativa, que para mí es horrorosa. Perdón, los practicantes de la investigación cualitativa, yo ya me estoy ganando el infierno de varios acá. Dos. Sí. Pero creo que la verdad es que la toma de datos, por poner un nombre horroroso, ocurre en tiempo real y en interacciones y con las preguntas que se van ocurriendo. Entonces, en ese contexto, yo estaba en una casa de jóvenes de familia peronista, de tradición, tanto que de esos 8 jóvenes, 6 seguro votaron al peronismo, 2 votaron a Milei, pero no querían decirlo y lo mantuvieron oculto durante meses hasta que nosotros nos dimos cuenta en el seguimiento de esos jóvenes que efectivamente habían votado a Milei. Y esos jóvenes tenían igualmente, independientemente de su voto, una misma descripción del mundo a partir de sus situaciones de empleo y además diferían no solo de la generación de los padres, diferían específicamente de la generación de los hermanos. Los hermanos tenían 8, 6 años más y tenían otras posibilidades históricas. Uno encontraba ahí esa cosa que los sociólogos llamamos las propiedades del ciclo histórico influyendo en el ciclo de vida y que había habido un terremoto, algo, no sé qué todavía, que generó otro régimen de empleo y había sido antes de la pandemia. Estaban las plataformas. Y entonces acá hay varias características de las que yo quiero dar cuenta para poder pensar más complejamente lo que nosotros automáticamente y con mucho acuerdo entre nosotros llamamos precariedad. Primero que en los barrios populares donde estos jóvenes intentan obtener un trabajo, ya el trabajo no se consigue viendo el diario. Qué sé yo, en mi época uno veía los rubros del diario y ventas, no sé, y buscaba... Ay, perdón, y uno... empiezo de nuevo. La búsqueda de trabajo es a través de contactos personales, es a través, muchas veces, en ese mundo donde hay escasez de empleo desde hace muchísimos años, por lo menos desde 2011, que no se crea empleo al ritmo que crece la población económicamente activa, los contactos políticos valen muchísimo. Las organizaciones sociales a través de las cuales uno podía conseguir un apoyo monetario eran claves, pero cuando hay tanta demanda de empleo, las organizaciones sociales distribuyen con criterios siempre discutibles y por lo tanto se vuelven odiosas las organizaciones sociales. Y entonces el empleo puntual, intermitente, no protegido, del siglo XXI, precario, como quieran llamarlo, se vuelve la regla. Pero además nos pasaba que estos jóvenes preferían ese régimen de empleo.
Digo, preferían. Yo no acuerdo para nada con la idea de servidumbre voluntaria. Creo que hay más servidumbre voluntaria en todos nosotros que en esos jóvenes. Nosotros tenemos servidumbre voluntaria en nuestro... Yo, por ejemplo, que aparte soy un anarquista, tengo servidumbre voluntaria en relación al mundo académico. Ni quiero pensar la gente que es exitosa en el mundo académico, ¿no? Yo soy me da vergüenza el nivel de servidumbre voluntaria que yo tengo, la escasez de rebeldía que yo tengo. Yo ni siquiera es que soy valiente, tengo como los personajes de Joseph Conrad, temor de ser cobarde, que es otra cosa. Pero estos jóvenes no creo que acepten esto por servidumbre voluntaria, ¿no? Para mí los contrastes con nosotros son importantísimos. Y prefieren este empleo, ¿por qué? Bueno, porque es flexible. Ellos regulan cuándo trabajan. Uno podrá decir, la aplicación te sanciona si no estás disponible. Bueno, pero hay, voy a decir español antiguo, añagazas que se utilizan para burlar la vigilancia de la aplicación. Desde hacer licencias variadas, utilizarla entre varios, compartir el turno. ¿Y por qué la flexibilidad? Y bueno, porque la flexibilidad permite gestionar mejor, sobre todo en el caso de las mujeres, afectos, hogar, producción de comida. También porque en la experiencia de ellos no tienen un jefe. No es que la aplicación no les ordena, no es que no puede ser despótica, pero por lo menos es previsible. Hay otra razón por la que ellos prefieren esto, que es el pago también es previsible, la aplicación cumple. A veces comete injusticias, pero la aplicación cumple. A mí me ha pasado inclusive de ver gente que es militante y que por toda su predisposición ideológica y política en relación a las aplicaciones está en contra, pero después no puede largar la aplicación porque le resulta mejor que otro tipo de trabajo independiente. Y agrego a esto, y un poco terminando porque el temporizador me está indicando que pasó mi tiempo, porque justamente es un modelo de empleo que en la experiencia de estos jóvenes se construye como la posibilidad diferencial respecto de la generación anterior con la cual ellos se comparan. Se comparan con la generación anterior y dicen, mi hermano, mi hermana, mi tía más joven pudo conseguir empleo y yo ese empleo no lo voy a conseguir. Yo ese tipo de trabajo no lo voy a tener. Tengo que tener otra forma de trabajo porque si no, además, no voy a conseguir ningún objetivo. Y esto no quiere decir que los estén consiguiendo. Entiendo que la experiencia de trabajo, sobre todo últimamente en estas aplicaciones, está siendo a pérdida muchas veces porque el dinero no alcanza. Pero aún así uno se encuentra con que hay una preferencia y entonces yo creo, y voy terminando con esto, después se abrirá el debate, yo tiré todas las provocaciones posibles, algunas no se oyeron lamentablemente, pero creo que lo que nosotros llamamos precariedad es un modelo de empleo que estos jóvenes no solo adoptan por servidumbre voluntaria, sí por supervivencia, sí por algunas preferencias, y entonces nosotros, digo, las ciencias sociales, los que pertenecemos a otras generaciones, y que tenemos otras intenciones normativas y que nos queremos relacionar críticamente con la experiencia de los otros. Cuando digo crítica es hacer una crítica inmanente al proceso en que las personas, o sea, al interior del proceso en que las personas formulan su experiencia. Tenemos que encontrar una solución al problema que supone hablar de precariedad. No es solo precariedad. Nosotros no podemos describir de forma que creemos objetiva con categorías tan normativas. Desde ese punto de vista crítico, yo diría, es demasiado corto el horizonte de tiempo en que se manejan estos jóvenes con su empleo. Los planes son para pasado mañana. Es un campamento, ¿no? Nos levantamos, que desayunamos,
caminamos un poco, que almorzamos y después que cenamos. No hay mucho más tiempo que eso y ahí uno sí ve necesariamente un deterioro. Ahora, y termino con esto, esta situación de precariedad no reconocida por las instituciones que vienen de otro régimen ha llevado a estos jóvenes a llamar al régimen que no es el de la precariedad el régimen de los derechos empobrecedores. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero también entiendo que estos jóvenes le asignan ese papel, esos derechos. Por eso esos jóvenes están en buena parte a favor de la reforma laboral, de una reforma laboral que les va a quitar derechos en términos de la normatividad que nosotros suponemos que es posible instaurar. Bueno, lo dejo acá, no solamente por el tiempo que corre, sino porque ahí hay un punto de debate que yo quería dejar señalado. Gracias. Para acompañar la palabra, no digo que haga falta, pero creo que en lo que dejó, en la polémica que deja planteada recién, y creo que el ánimo ese está declarado, así que no estoy calificando mal como polémica las palabras de Pablo, me parece que vamos a escuchar ahora en el debate una perspectiva que no es simplemente local, ¿no? Vamos a ir saliendo y entrando a la Argentina, y me parece que eso enriquece también la polémica planteada. Y sugiero, pregunto, para ir en la dirección en la que planteó Pablo, una definición o las definiciones en torno a la precariedad que podrían escapar a esta normatividad que se planteó. Digo, precariedad es inestabilidad, precariedad es precariedad de derechos, precariedad es incertidumbre, como para eso, para acompañar la palabra y el debate. Paola, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo hablaría de este tema de las servidumbres voluntarias en el marco de un tema, de un aspecto específico del trabajo de plataformas que he ido estudiando durante unos años con algunos colegas y amigos que están en esta sala, Julieta, Mariana Fernández Massi, Antonio Casilli y otros. Y nosotros estudiamos especialmente las plataformas conocidas como de microtareas, que son, bueno, su funcionamiento es bastante parecido a las plataformas como de reparto, ¿no?, de las que hablaba Pablo, pero la diferencia principal es que el trabajo se hace de forma remota, se hace desde casa y el tipo de tareas pueden ser cosas como etiquetar imágenes o transcribir textos o cosas así que sirven básicamente para crear o enriquecer bases de datos que van a servir para el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial o para el funcionamiento de la economía digital de manera más general. Bueno, lo que es un poco especial de estas plataformas es que son tareas que en muchos casos son muy pequeñitas, muy cortitas y pagan muy poco. Hay mucha incertidumbre en el sentido de que hay unas hoy, pero no se sabe cuántas habrá mañana, ¿no? Puede cambiar muchísimo. Y las ganancias son muy bajas. Así que uno puede preguntarse ¿por qué hacer esto, no? Porque hacer algo como una tarea que te paga unos centavos, ¿no? ¿A qué te sirve, no? Al menos un recorrido en Uber o un reparto puede pagar bastante para comprar algo, pero acá es más complejo. Y yo he estado estudiando varios países, pero quería comparar un poco el caso de la Argentina con el caso de Venezuela, que también estudié mucho en estos años. Y bueno, para intentar entender un poco, ¿no? ¿Por qué hacer algo que paga tan poco y es tan inseguro? Bueno, estamos hablando de jóvenes porque la gran mayoría tienen menos de 35 años y son jóvenes
con un nivel de diploma que han estudiado, que una gran parte tienen un diploma de grado o ese nivel, más o menos. Bueno, en el caso de Venezuela, creo que se explica más fácil, pensando en la crisis económica a la que se ha enfrentado Venezuela en los últimos 10-15 años, especialmente en los años 2015, 19, 20, ahora es un poco mejor, pero bueno, con un nivel de pobreza muy alto, una inmigración masiva de la población, inflación muy, muy fuerte, a un punto que, bueno, un trabajo local, especialmente en las administraciones públicas, pero también en empresas privadas, pagaba tan poco que no merecía la pena. Y muchísima gente dejó su empleo porque simplemente no le servía de nada. El valor de la moneda local caía tan pronto que el sueldo de un mes, el día siguiente, no era suficiente para comprar, ¿no?, de comer la comida para un día, algo así. Y eso les dio la idea a muchos de trabajar en plataformas de microtareas. ¿Por qué? Porque son plataformas internacionales donde la mayoría de los clientes son estadounidenses y pagan en dólares. Y con una moneda local que es tan inestable, bueno, un pago en dólares, aunque bajo, puede ser interesante. Y eso se explica. Y hubo muchísima gente que desde Venezuela se puso a trabajar en estas plataformas, y muchos de ellos no solo tenían un diploma de grado, sino este diploma era en disciplinas como ingeniería, informática, disciplinas muy útiles para entender cómo funciona el mundo digital y hacer tareas de ese tipo, entender a qué sirven y todo esto. Pero en la Argentina la situación es diferente, porque los empleos locales, bueno, la reforma laboral está en discusión, pero los empleos que existen no son tan malos, ¿no? No es una situación comparable a la de Venezuela. Así que nos dimos cuenta, estudiando con Julieta y con Mariana, el caso de los jóvenes que hacen este tipo de tareas desde la Argentina, que se trata en la mayoría de los casos de ingresos complementarios, de gente que tiene un empleo principal en la economía, no sé si normal sería la palabra correcta, pero bueno, ¿no?, tradicional, protegida, no sé cómo decirlo, pero necesita algo más, por algún motivo. Un motivo es la inflación, claramente, y también acá también el hecho que esas tareas se paguen en dólares es atractivo. Pero todavía no pagan tanto. Así que es como, bueno, en mi trabajo no gano bastante o no trabajo bastante. Si, por ejemplo, es un trabajo a tiempo parcial o no es tan estable, y completo con algo más, con algunas tareas más que puedo utilizar a veces solo para comprar algo en internet, ¿no?, sin ni siquiera convertir en pesos, utilizar los dólares así. Así que las plataformas aparecen como estrategias para mejorar su situación en contextos muy diferentes, con objetivos bastante diferentes, pero siempre con una idea de mejorar, ¿no? Algo que mi empleo principal no me está dando, voy a buscarlo en estas plataformas, que puede ser el equivalente de un empleo a tiempo completo en Venezuela, que es un ingreso complementario en la Argentina. En Francia hemos visto el mismo caso que en la Argentina, muy, muy, muy parecido, por la misma razón. Y en muchos casos esos ingresos complementarios son también esenciales. Es decir, que el sueldo de base no es suficiente, se necesita algo más para sacar adelante una familia, a veces con niños y otros gastos importantes. Así que me parece importante también mencionar el hecho de que para muchas de estas personas no es su ideal de vida, esto de hacer tareas en plataformas, por nada. Nadie quiere hacer esto toda la vida, y algunos lo dicen de manera muy, muy, muy clara.
pero puede servir, ¿no? Durante un tiempo, que muchos quieren que sea cortito, pero a veces se queda más largo. No es un objetivo de vida, de todas maneras. Y creo que hay unos temas que es útil introducir porque nos ayudan a ver cómo a veces puede ser muy complejo, ¿no? El hecho de ponerse a hacer algo en situaciones muy precarias, por utilizar la misma palabra que antes, y qué sentido tiene y qué nos revela de la realidad de muchas personas. Y una es el estado del mercado laboral estándar, normal. Si la gente los jóvenes se ponen a hacer trabajo de plataformas cuando hay algo que falta en el mercado laboral normal, que no está dando, que sea que los empleos faltan o que no pagan bastante para la vida que se quiere. Y la plataforma puede ser una manera de ayudarse de alguna manera, de pasar un tiempo. Para muchos migrantes venezolanos que salieron del país y se fueron a otro y no encontraron un nuevo trabajo muy rápidamente, siguieron haciendo tareas de plataformas durante un tiempo para sobrevivir antes que encuentren algo mejor. Y también me parece importante mencionar otras desigualdades que también participan del resultado, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Vimos algo muy claro en estas plataformas, que es que los hombres ganan más que las mujeres y pasan más tiempo haciendo estas tareas, que no son especialmente masculinas o femeninas, ¿no? Porque identificar objetos en una imagen, es decir, que es un auto, una bicicleta o un peatón en una imagen de tráfico de calle, no es nadie. Pero los hombres, como hay una división del trabajo de cuidado y doméstico que es inigualitaria, bueno, para los hombres tienen más tiempo para hacer tareas en plataforma, buscar las que se pagan más, buscar también informaciones sobre cómo ganar más, cómo hacerla más rápido, etc. Bueno, aprenden algo y hacen tareas más remuneradas. Y las mujeres que tienen más tareas de cuidado trabajan en plataformas como 5 minutos, 10 minutos, en una pausa, y claro que hacen la tarea disponible en ese momento, que pueden ser las que pagan menos. Así que se ven los efectos de desigualdades de ese tipo también, ¿no? Que también son importantes. Y así que me parece importante pensar, ¿no? Pensar esa participación y también este aspecto de valorizar, de darle un valor a la flexibilidad, porque bueno, ¿no? Repito, son tareas que se hacen desde casa, desde cualquier lugar al final. Así que uno podría también pensar, ¿no? Que para mujeres con niños incluso puedan ser muy prácticas hacer esto en las pausas, pero al final no es así, al final es más complejo que esto, y es importante tener en cuenta todos estos aspectos para entender qué está pasando y cuáles son las alternativas también, y cuáles son los objetivos a largo plazo de todos estos jóvenes que hoy están haciendo este tipo de trabajo bastante complejo. Bueno, yo diría esto por empezar. Gracias, Paula. Volvemos a la Argentina. ¿Ahí se escucha bien? Más o menos. No, creo que ahí se escucha. Creo que ahí. No sé qué hay que hacer. Ahí está muy bien, ahí está muy bien. Adelante. Bueno, genial. Adelante. Bueno, voy a tratar de que el micrófono no me intimide y tampoco la gran cantidad de dorado que hay en este lugar, que les aseguro que me intimida bastante. Bueno, voy a tomar algunas cuestiones de la polémica que planteaba Pablo. Llegamos a conclusiones parecidas con metodologías más tradicionales. Nosotras no comemos asado, pero hay varios puntos en común, y me parece que por ahí es interesante incluso plantear esos puntos en común, porque nosotras venimos mirando plataformas, miramos también envíos, pero sobre todo miramos otro tipo de plataformas
que no son tan utilizadas por sectores populares, entonces hay distintos tipos de calificaciones y sin embargo aparecen algunos elementos que cuestionan las modalidades más clásicas de trabajo que son bastante parecidas y que es interesante encontrar esto en trabajos tan distintos y en sectores sociales tan distintos. Así que bueno, me parece que va a venir bien ese intercambio. Tomo igual antes una cuestión que planteaba Juan, de que me parece que algo muy lindo de la invitación es que el título es absolutamente polémico y que encierra una gran paradoja, que al mismo tiempo es la gran paradoja que tiene el trabajo de plataformas, que es obviamente un trabajo sin derechos, porque no está reconocida la relación laboral, no hay que hacer mucho estudio para darse cuenta de eso, es bastante fácil. Ahora, es muy valorado por las personas. Se valora mucho la flexibilidad, esto que ya dijeron mis colegas, la flexibilidad, también se valora mucho la autonomía, y yo quiero sumar una cosa más que es bastante singular del trabajo de plataformas, que es que las personas no solamente lo valoran, sino que quieren seguir trabajando en plataformas. Y eso, en un contexto como el actual, tanto en Argentina como a nivel global, donde no hay demasiadas esperanzas, no hay demasiadas ganas de continuar, digo, en general se ven cuestiones más críticas, querer seguir trabajando en el mismo lugar me parece que es bastante significativo. Hicimos una encuesta re clásica, Pablo me va a matar, pero hicimos una pregunta muy fácil que es: ¿querés trabajar en este lugar en los próximos 5 años? Y solamente 6 personas de cada 100 dijeron que no. Es re poquito. 6 de cada 100. Y encuestamos en realidad personas de servicio doméstico, de transporte, diseñadores, informáticos, digo, personas muy diversas como para llegar a esos resultados donde casi nadie dice no quiero trabajar más en plataformas. Ahora, hay 2 grandes, me parece, o por lo menos las sistematicé así, como 2 grandes respuestas a esa gran paradoja que traen las plataformas. La primera, y me parece que es la más extendida, no tanto en estudios académicos, porque me parece que es bastante difícil de describirla muchas veces, pero sí mucho en el sentido común, que es aceptan estos trabajos o valoran estos trabajos porque no se dan cuenta de la realidad en la que viven. Y me parece que muchos de los discursos del emprendedorismo o del discurso neoliberal o de ser empresarios de sí mismos vienen o tienen por detrás esta idea de que como compran un discurso neoliberal, entonces ese discurso vela la realidad y entonces no se dan cuenta de lo que en realidad están viviendo, no se dan cuenta de que en realidad ellos creen que son libres, pero están siendo controlados por los algoritmos, entonces hay como que revelarles de que en realidad no son tan libres como creen que son. Y eso me parece, vuelvo a poner el ejemplo de comer un asado, pero comiendo un asado o charlando muy rápidamente con alguien o haciendo una encuesta, algo tan impersonal como una encuesta, muy rápidamente es fácil darse cuenta de que las personas entienden muchísimo más de la realidad en la que viven y que cuando están valorando la flexibilidad no están pensando que hacen lo que quieren en el trabajo, sino que están pensando que tienen más flexibilidad que antes, y cuando piensan que no tienen derechos, saben que no tienen derechos. Si uno les pregunta si quieren tener vacaciones, quieren tener vacaciones. Digo, las respuestas son mucho más razonables y mucho más alejadas de ese discurso de los emprendedores que piensan que todos los éxitos y todos los fracasos son responsabilidad de sí mismos, etcétera, etcétera. ¿Que hay algo de ese discurso? Sí hay algo de ese discurso, pero no es tan lineal, o por lo menos no llega de formas tan lineales a las personas que trabajan. Ahora, sí me parece que hay un gran éxito de ese tipo de discursos, y que es que las personas sí están jerarquizando de formas distintas algunas condiciones clásicas del trabajo. Y eso sí creo que es un gran éxito del discurso neoliberal, y sí se ve muy claramente que las personas ponen por encima la flexibilidad o la valoración de la flexibilidad y aparecen en un segundo lugar los derechos. Lo digo de forma fácil, cómo aparece esa expresión en las personas. No tengo derechos, pero tengo flexibilidad, ¿sí? Es esa valoración de el pero, de está bien, este trabajo podrá ser precario, no se usa mucho la palabra precariedad, ahora ya voy a si ese concepto sirve o no sirve para pensar este tipo de trabajos, pero sí aparece muy gráfica la idea de que la flexibilidad que otorgan estos trabajos compensa de alguna forma o es más importante o hace menos mala la ausencia de derechos. Ahora, me parece que para poder resolver
o para poder explicar este cambio en las jerarquías, desde cuándo se valora tanto la flexibilidad y desde cuándo los derechos aparecen en un segundo lugar, no alcanza con mirar discursos y hay que mirar un poco más contextos, porque, y esto dialoga bastante con el título de si son servidumbres voluntarias o no, si estas personas estuvieran eligiendo este tipo de trabajos en un mercado laboral que ofreciera muchos empleos estables, bueno, entonces hagamos esa pregunta, por ahí se resolvería en términos del discurso o estaríamos discutiendo otro tipo de cosas. Ahora, la opción por la flexibilidad la hacen en un mercado laboral donde la informalidad es la regla, donde 6 de cada 10 trabajadores jóvenes tienen empleos informales y donde los salarios en el sector formal a duras penas alcanzan el $1.000.000. Entonces, en ese contexto, pensar que eligen la flexibilidad frente a los derechos quizás nos advierte con que eligen lo único que pueden elegir. Es decir, el mercado laboral no les está ofreciendo empleos con derechos, con estabilidad y con buenos salarios. Les está ofreciendo todo lo contrario y en ese marco ellos eligen trabajar en plataformas que al menos les da derechos. Entonces, me parece que se entiende mucho más esta opción por la flexibilidad en este marco, donde no están eligiendo un trabajo precario frente a uno no precario, sino que están eligiendo flexibilidad frente a un montón de otros trabajos que tienen precariedades, no voy a ser simplistas, parecidas a las que tiene el trabajo de plataforma. Después podemos discutir si es más o menos. Recién venía hasta acá y sí, obviamente, uno ve trabajadores de envíos bajo la lluvia y es la peor precariedad del mundo. Entonces, pero me parece que hay muchas situaciones singulares donde también si uno se mete en la cocina de un restaurante o si se mete en un comercio, también se encuentran ese tipo de situaciones. Y a ver por dónde vamos. Creo que con esto terminaría. No, y una cuestión más. Me parece que en ese punto el éxito del discurso emprendedor o el éxito del discurso de las plataformas de ofrecer flexibilidad es un éxito porque dialoga con un contexto real, con el contexto del mercado laboral real y les ofrece una alternativa a las personas de mejorar o que por lo menos sientan que mejoran en algún punto sus condiciones laborales. Y que el gran fracaso es que no existan otras posibilidades. Entonces, por eso pensaba qué polémico la cuestión de las servidumbres voluntarias, porque en realidad lo que estos jóvenes están intentando hacer, jóvenes y no tan jóvenes, porque pasa hasta edades más avanzadas, a no ser que pensemos que la juventud termina hacia los 40, que también puede ser otra discusión. Pero me parece, ahora ya me perdí a dónde iba. Me parece eso, que estos jóvenes y no tan jóvenes no están eligiendo un trabajo precario frente a otros trabajos estables, sino que están eligiendo entre precariedades. Bueno, y con eso terminaré. Gracias, gracias. Bueno, si están de acuerdo, entonces vamos a hacer una ronda de debate un poco más guiada, si se quiere. Y haciendo como un poco el camino inverso, como decíamos, te quería preguntar, Julieta, si vos trabajaste la cuestión colectiva también, de la organización sindical, gremial, de los trabajadores. Bueno, y imagino que también llevaste esas preguntas un poco a la investigación. Decía obvio que sí, el micrófono así queda. Y recién pensaba además en una imagen que Pablo trae en su libro, que es la de trabajadores de plataforma, en este caso repartidores, no trabajadores de microtareas a distancia, pero de repartidores, oponiéndose a una regulación en la provincia de Buenos Aires que por lo menos nominalmente buscaba protegerlos o acercar derechos. Y te preguntaba entonces cómo esto que vos señalás de esta suerte como de una dicotomía un poco más falsa, ¿no?, a la que se enfrentan los trabajadores para elegir supuestamente entre precariedad y precariedad peor o una precariedad mejor en términos de ingresos, que es algo que creo que trae Paula. Te pregunto, ¿qué pasa cuando esa elección además se hace colectiva, ¿no? Como
cuando ya no es la percepción de ese trabajador comiendo un asado, charlando con Pablo o respondiendo una encuesta o un focus, sino qué pasa cuando esa conversación se hace conversación colectiva, gremial, sindical, cómo cambia o cambiaría esta falsa opción a la que se enfrentan los trabajadores. Bueno, voy a aprovechar para vincularlo con otra cuestión, porque en realidad no llevé mi viejo tema al nuevo tema, porque me parece que tiene varias complejidades que quizás explican por ahí y termino de entender por qué no lo hice. A ver, en primer lugar, esta resistencia a la regulación para mí se entiende mucho con el éxito del discurso de que hay que elegir entre flexibilidad o derechos. Yo creo que en ese punto hay un éxito del discurso neoliberal, o al menos, no sé si llamarle discurso neoliberal, del discurso actual y sobre todo el que quieren las plataformas. Las plataformas ganan en el punto de decir son trabajadores independientes porque así van a tener libertad y así van a tener flexibilidad, y hay una aceptación de esa dicotomía, de que no se pueden pedir las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, fuera de eso, me parece que pensar la organización colectiva o pensar la resistencia, a mí me gusta pensar, y esto es muy polémico quizás, pero la propia opción de trabajar en plataformas expresa una resistencia. Expresa una resistencia a no querer trabajar de otras maneras que son más habituales, que son más, no sé si más precarias, son más parecidas a ese mundo del trabajo, ya no sé si decirle el viejo trabajo estable, porque ese trabajo estable existe, está bien que hay que mantenerlo como ideal, pero existe para cada vez menos cantidad de personas, y lo que ellos están tratando de hacer es pensando maneras de mejorar su situación laboral, sus condiciones de trabajo en el mundo real. Y si bien el resultado de eso lo podemos asociar difícilmente con una resistencia, digo, el resultado es que crezca el trabajo de plataformas, pero me parece que no hay que invisibilizar que la elección tiene que ver con poder cambiar sus condiciones de trabajo. Entonces, nada, ahí incluso me parece que hay una resistencia más grande que después las otras organizaciones que existen y que tienen un montón de complejidad, porque lo mismo, ¿qué pasa cuando los repartidores se organizan por seguridad? Bueno, se están organizando. Incluso con Paola mirábamos el otro día trabajadores de microtareas que intentan organizarse, como comentan videos en las redes. Hay millones de expresiones, de deseos de organizarse, pero de formas muy distintas de las tradicionales. Pero me parece que incluso más interesante, o sea, como el punto de partida de eso es, hay un montón de gente que está intentando trabajar de una forma distinta porque está cuestionando la ausencia de control, la ausencia de derechos, la ausencia de control sobre su trabajo, sobre su tiempo. Bueno, por eso me parece que todo eso que llamábamos, voy a vincularlo con la palabra precariedad. Cuando hablábamos de precariedad nos referíamos, o el origen de la palabra precariedad viene a denunciar que el trabajo clásico está perdiendo derechos. Yo creo que acá hay algo mucho más grande, que es que apunta más a pensar cómo se está transformando el trabajo. Ya no es más un solo trabajo, son muchísimos trabajos en general, o más de 2, más de 3 trabajos, y son personas que están intentando, dentro de esas configuraciones, mejorar sus condiciones de trabajo. Acá Pablo estaba agarrando el micrófono como diciendo, voy. Está muy bien igual. Si así Me si estaba sucedía. acomodando para cuando me toque hablar. Eso, la gatera. Recién traía algo, Julieta, también sobre, volviendo a la palabra precariedad, y Paola, vos decías, primero está la necesidad de ingresos. No quiero interpretarte, digamos, pero me parece que vos planteabas esto en un principio. Primero está la necesidad de ingresos, ¿no? Sin esa necesidad de ingresos, el resto de las necesidades, ¿no? O de las aceptaciones, o de la subordinación, el sometimiento al trabajo, no aparecerían, ¿no? Y te quería preguntar, así como le preguntaba a Julieta por la cuestión colectiva, gremial, sobre cómo se viven estas, o qué diferencias identificaste, ya sea
Argentina u otros países que has estudiado, sino también entre las plataformas a distancia o por microtarea y las plataformas de envío, sobre cómo se perciben esas otras necesidades de manejar los tiempos, administrar los tiempos. Vos hablabas de una manera distinta de la flexibilidad, ¿no? Julieta hablaba de la flexibilidad como la falta de derechos, ¿no? Flexibilidad versus derechos. Vos planteabas la flexibilidad como una oportunidad, o que era percibida por, sobre todo trabajadoras, ¿no? como una oportunidad. Eso aparece en la conversación, en los foros, en los sitios. ¿Qué es la expresión colectiva de esto me gusta, esto me disgusta de este trabajo, a la hora de hablar con trabajadores, sobre todo de microtareas, ¿no? Sí, gracias. Efectivamente, por detrás del tema de los ingresos, que es lo principal, como estabas explicándolo, el tema de la flexibilidad es complejo, es vario efectivamente en su sentido, porque puede sencillamente ser solo trabajar desde casa o trabajar en cualquier momento del día que uno quiera, efectivamente, que sea la noche, el mediodía, no importa, y que a veces es solo formal, nominal, pero no real. Por ejemplo, en el caso de tareas que se hagan a distancia, plataformas de microtareas, pero también de freelancing a veces, algo que veamos de manera muy clara es que a veces los trabajadores y trabajadoras, bueno, si la mayoría de los clientes están en Estados Unidos, van a trabajar en los horarios de oficina de los Estados Unidos, que puede significar, según el lugar donde se encuentren, que puede significar trabajar la noche o la mañana muy temprano, para como levantarse al momento en que abren las oficinas de California, no sé qué, para tomar las primeras tareas que salgan, que depende un poco, ¿no?, de donde uno se encuentre, puede significar trabajar a horarios muy raros, efectivamente, o muchas horas en un día. Durante la pandemia, por ejemplo, fue un momento, varios meses, no era tan posible trabajar en empleos normales, incluso para quienes tenían empleos normales, solo que todo estaba cerrado, y muchos se pusieron a trabajar desde Latinoamérica, especialmente, no solo Argentina, varios países, se pusieron a trabajar en plataformas porque eso se podía hacer desde casa. Así que, bueno, mi oficina está cerrada, pero al menos hago esto. Y hubo gente, bueno, hablé con gente que trabajaba, que hacía tareas de la mañana a las 6 hasta las 10 de la tarde, muchísimo. Así que, bueno, es flexibilidad en el sentido de que puedo trabajar más, pero ¿es una ventaja o es que la verdad es que hay una obligación de alguna manera para estos ingresos de trabajar de manera rara, de manera aislada, de manera asocial, porque bueno, trabajar la noche, ¿no?, significa también tener horarios raros. Así que, ¿qué significa la flexibilidad concretamente en la experiencia concreta de los trabajadores? No es siempre la idea, digamos, la versión ideal de la idea de flexibilidad que puedan hacerse muchas veces y que puede ser efectivamente una motivación importante. Y es posible trabajar de manera verdaderamente flexible en estas plataformas. En plataformas como reparto, transporte también, conocemos las reglas, ¿no?, que se paga de manera muy distinta cuando hay lluvia afuera o cuando hay buen tiempo. Y así que también hay aspectos que el trabajador o la trabajadora controla poco, efectivamente. Y hay iniciativas en varios contextos de trabajo de plataforma para recuperar algunos derechos, porque la flexibilidad no... Hay un poco de esto, pero no tanto, ¿no? Y al menos intentamos ganar algunos derechos y tenemos que perder un poco de flexibilidad. Gracias. Pablo, la mejora, la mejoría de la que también hablaba
Ambas, digo, Sí, Julieta y también Paula. Permite pensar que generación de ingresos, elegir horarios, sea vivido como previamente podemos entender un derecho y a la vez la regulación de eso como empobrecimiento, como empeoramiento, ¿no? Como hay algo de empobrecedor en el planteo, creo que esto está en tus palabras, digamos, algo de empobrecedor en el planteo que intenta regular eso. La palabra de los jóvenes, no es la mía. A ver, bueno, primero, yo me alegro que hayamos llegado a conclusiones parecidas, siendo que ustedes son especialistas en sociología del trabajo y yo no, lo cual que quiere decir que, digamos, son observaciones más o menos paramétricas. Segundo, yo, a ver, como llegamos a las mismas conclusiones, entonces tenemos una plataforma de debate más rica y no estamos ingenuos ante la idea de precariedad. Voy a poner un matiz sobre lo que dije yo, digamos, puede incluir a las otras interlocuciones, pero que es, miren, como dice el tango, el mundo es una porquería, ¿no? Porque que uno puede encontrar que este régimen de trabajo no pueda ser descripto desde parámetros de otra época, no quiere decir que sea bueno. ¿No? Y además esto ocurre en un contexto mundial donde el trabajo y el empleo en Occidente están siendo destruidos, ¿no? Y eso, digamos, y en unas relaciones de fuerza que se les imponen a los ex empleados, de forma que ellos no pueden elegir las condiciones en que desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? En ese sentido, sí, el mundo, yo diría, es peor. La caída del régimen de los gloriosos 30 años, que ya ocurrió hace muchísimo tiempo, por otro lado, hace más de 30 años, es lamentable. Ahora, la irritación que puede causar la idea de servidumbre voluntaria, yo la tomo de algo con que yo creo que cómo hay que mirar la experiencia de los subalternos. Y eso para mí, yo tengo un punto de vista sobre eso y para mí eso es eterno, ¿no? Siempre hay que mirarlo así. Y lo voy a mirar con palabras de un historiador del que hablé antes, que es Thompson, que él hablaba cuando se hablaba de los rebeldes luditas, que eran los que rompían máquinas, ¿no? Y él decía respecto de esos trabajadores, algo que yo diría también de estos, a los que no iría paternalistamente a decirles pobrecitos los precarios. Trato de rescatar al pobre tejedor de medias, al tundidor ludita, al obsoleto tejedor manual, al artesano utópico e incluso al iluso seguidor de Joanna Southcott, que era una predicadora, de la enorme prepotencia de la posteridad. Nosotros tenemos que salvar a la gente de la prepotencia de la posteridad nuestra, de nuestra generación, de nuestro marco interpretativo, de nuestro contexto de ideas, ¿no? Sus aspiraciones eran válidas en términos de su experiencia y si fueron víctimas de la historia, siguen al condenarse a sus propias vidas siendo víctimas. Por eso yo me niego a hablar de precariedad. No es que me niego a hablar de precariedad porque esté celebrando el nuevo régimen de empleo. Simplemente, un poco como lo dijo antes Julieta, ellos se dan cuenta de lo que pasa. Solamente que no tienen las mismas opciones que creemos nosotros que ellos tienen. Entonces no los podemos tratar como si tuvieran las opciones que no tienen. En ese mismo contexto de agotamiento del empleo y del trabajo, e inclusive de la posibilidad de generar recursos, yo también me alegro en otra coincidencia, que es la aparición del término mejora, ¿no? Porque justamente yo a estos jóvenes, para no llamarlos precarios, los llamaba mejoristas. Que, digamos, yo siempre voy a estar de acuerdo que la mejor alternativa para entender lo que pasa en una sociedad es tomar en serio a los actores. Y estos actores no son sociólogos, pero sí nos guían en la profesión sociológica, y si uno los toma en serio, digamos,
no tiene por qué no tomar en cuenta esas palabras y decir, no, perdónalo, señor, no entienden lo que hacen, no entienden lo que viven, son precarios, ¿no? No sé si con esto estoy respondiendo en parte a tu pregunta, pero digamos, mejorismo es, digamos, creo que en la peor de las circunstancias, en la peor de las relaciones de fuerza, que puede ser un destino inevitable y funesto, igual las personas tienen deseos e iniciativas, salvo los suicidas logrados, ¿no? Entonces, estos jóvenes dan cuenta de sus potencias, en un contexto, yo diría, muy desfavorable, pero el término mejora, para mí, justamente representa eso. La otra cosa que observaría es que justamente este es como una capa geológica nueva que se agregó a la historia social del trabajo, como lo decía Julieta, que tampoco sabemos cuánto va a durar. Después de todo, el empleo que nosotros llamamos, por contrario de precario, sólido, digamos, cubierto, es un régimen de empleo que en Argentina duró poquísimo, e incluso en la misma Europa duró poquísimo. O sea, las vacaciones en Francia no empezaron a darse en 1870, ¿no? El aguinaldo en Argentina, bueno, qué sé yo, lleva 60 años. Para la historia es poquísimo. Entonces, vino otro régimen de trabajo, que no considera el trabajo empleo en todo caso, y tampoco sabemos cuánto va a durar. Ahora, en esta nueva capa geológica, que por ahí abarque 2 o 3 generaciones, yo me acuerdo que observaba que en la recuperación económica de los inicios del kirchnerismo había un montón de repartidores en las pizzerías, ese era el nuevo empleo, no estaban con una plataforma. Y yo me preguntaba, ¿qué va a hacer estos pibes dentro de 20 años? ¿No? Bueno, terminaron algunos pibes, ya son señores grandes, tienen hijos y están en las plataformas. Bueno, no sabemos a dónde va ese régimen. Ahora, sí lo que sabemos, y con esto termino, es incluso en condiciones muy desfavorables, es injusto no reparar en el deseo y en la actividad y en la agencia de los sujetos. Y uno no puede ignorar ni la desigualdad ni las relaciones de fuerza, pero tampoco puede ignorar lo que hacen las personas por sí mismas. De ahí un poco venía la polémica con servidumbre voluntaria, que es un poco como ese insulto que utiliza la clase media de izquierda respecto a los trabajadores, a los que les dice desclasados. Claro, ¿no? Anda a trabajar vos, así vas a ver qué te pasa. Bueno, gracias. Yo creo que estamos recontra en el tiempo. Yo por lo menos muy contento de que la polémica estuvo, pero capaz sorprendimos a varios y encontramos también los consensos, sobre todo para desarmar la propuesta de la charla que era polémica. Algunas cosas con las que me quedo y me gustaría que nos llevemos, las opciones reales del trabajo, no los prejuicios, los preconceptos sobre lo que esperamos que sea el trabajo de los otros, sino las opciones reales del trabajo. Trabajamos con esa materia que es con la realidad, con la palabra de quienes trabajan, ¿no? Con la palabra de quienes trabajan y cómo los que trabajan y las que trabajan nombran su trabajo, que es lo que también me parece que Pablo traía como tomarse en serio a los actores. Gracias por venir, quedarse, espero que no se mojen afuera. Hay otras actividades y charlas en continuado, ojalá continúen. Gracias por venir, gracias de verdad a los tres, las tres. No teman en quedarse a la próxima charla, me parece que esto está en continuado. No sé si alguien de la Alianza puede comentar qué viene ahora o si todos lo tienen en el programa, y si no, creo que lo pueden consultar en el programa. Los aliento a que continúen ahí está, perfecto. Sigue entonces viernes continuados. Centro de Experimentación del Teatro Colón, esto es la sala, que se entra por Viamonte. Cuerpos liberados, archivos libres, organizado por el francés, con el Paul
con su del Instituto de Américas. Tomás, no me tenías, Pablo. Esta mesa redonda reúne a los miembros de plataforma Constelaciones, que desarrolla una herramienta digital para crear un archivo colaborativo de los activismos callejeros realizados por los colectivos feministas y queer de Argentina, como también de los otros países del Cono Sur. Participan, no voy a decir los nombres, disculpen, porque voy a quedar mal con las personas si digo nombres y apellidos mal. Nos vemos, muchas gracias.